María Guadalupe Dutera, que vino acompañada del hombre araña. Acá está el hombre araña que nos vino a salvar el día, así que está buenísimo. Gian Ignacio, mi nieto. Una belleza y se ríe. 5 años. ¿Qué querés? Ternura pura, bueno. Y dijimos, bueno, yo presenté un poquito al inicio del programa, pero que en este despertar y crecer íbamos a hablar de cuando estamos atrapados en la mente, perdemos conexión con el ser. Bueno, un poquito es desandar eso, porque quedar atrapados en la mente es como estar en una jaula, ¿no es cierto? Claro. Que estamos como... que no perdemos esa conexión con el ser. Entonces, ¿cómo nos damos cuenta? Perdemos libertad. Claro. Cuando estamos actuando desde el ser o desde todos esos pensamientos, ¿no es cierto? Claro. Sí, la mente funciona como un sistema operativo, sería el sistema operativo del yo físico, emocional y mental. Y bueno, ahí tenemos toda la carga, como vos decís, de los pensamientos, de las creencias, de los mandatos, de los apegos. Claro. Y entonces, funcionando desde ahí, si el ser auténtico, el ser esencial, está dormido, se pone en piloto automático la mente con los programas. Y los programas pertenecen al pasado porque son creencias que han sido incorporadas a través de los vínculos de nuestra familia, de la escuela, de la sociedad, y además por otro, son pensamientos, son creencias y mandatos que vienen desde afuera. Entonces, claro, que nos dicen cómo vamos cuando somos niños, en la primera infancia y después también un poco, me parece que puede llegar a suceder que incorporemos algo. Son programas que nos dicen cómo vamos a ver el mundo. Exacto, sí, porque nos están enseñando justamente cómo ver el mundo, quiénes somos, nos dan alguna respuesta de quiénes somos y nosotros vamos forjándonos una idea de quiénes somos, pero que de repente no tiene que ver con lo grandes que somos, ¿sí? Entonces, esto en algún momento queda como demasiado pequeño. Y básicamente esto es una referencia externa, porque claro, viene desde afuera todas estas incorporaciones que hacemos a la mente. Entonces, mientras el ser esencial está dormido, la mente se pone en piloto automático y actúa. Y entonces, ante tal estímulo, tiene la respuesta, porque son programas. Claro. Es un software. Claro, es acción y reacción. Claro. La respuesta que a lo mejor no tiene nada que ver con nosotros, con nuestra verdadera esencia. Claro, y que tampoco es algo que yo lo elegí, sino que fue incorporado porque un otro me dijo que ante tal circunstancia yo tenía que responder de tal manera. O sea, se me enseñó así, quedó guardadito y es como que uno sigue apelando a través de la mente, a través de vivir desde la mente, seguimos apelando a esos programas de manera automática, como en piloto automático, digamos. Pero eso es cuando el ser está dormido. Y entonces si nosotros quedamos atrapados solamente en esto, vivimos para afuera. ¿Y cuáles son las características de vivir atrapados en la mente? La característica es que vivimos con miedo. Con miedo no solamente a la muerte, sino a la vida. Miedo a la vida y a lo que es. Porque desde la mente no experimento la vida como es, sino que la pienso. Entonces estoy poniendo una barrera al pensarla, con pensamientos que vinieron desde otros y del pasado, estoy poniendo una barrera entre la experiencia del aquí y ahora y Claro, porque vos me decías, el ser quiere experimentar. Si nosotros vamos desde el ser, corriendo la mente, queremos experimentar. Y la mente nos pone la barrera. La barrera sería el miedo a no pertenecer. Claro, pero para poder reconocerme desde el ser tengo que abrirme a eso. Claro. Entonces tengo que darme cuenta que, wow, no soy solamente este cuerpo físico, esta mente y estas emociones. Porque yo vivo desde la mente y vivo atrapada y encerrada y como una esclava de mí misma cuando no me he conectado con esas otras dimensiones más abstractas, con estas dimensiones más sutiles que tienen que ver con mi verdadero ser, ¿sí? Uh-huh.
que están disponibles ahora, porque la verdad que hasta ahora hubo mucho desarrollo a nivel de la mente y ahora es que está disponible y este último tiempo es que se está hablando de reconectar con nuestra verdadera esencia, reconectar con nuestro origen. Claro. Escuchamos a Garnier con la perspectiva universal del desdoblamiento de los tiempos, que nos está diciendo que se vio al hombre como esto, creyendo que era solamente esto, y ahora se sabe perfectamente que no, y él lo dice claramente, que no es un descubrimiento de él, sino que en realidad esto se conocía hace millones de años, solo que fue como tapado, fue negado. ¿Por qué? Porque da mucho poder. Claro. Conectar con esa dimensión sutil, con nuestro ser original, con nuestro ser esencial, nos da mucho poder. Es el poder que tenemos todos los seres humanos. Y obviamente en una sociedad dirigida por jerarquías, esto mueve mucho las estructuras. Claro, porque entonces el poder ya está en todos. Todos tenemos acceso al poder que anida en nuestro interior. Y es a partir de vivir con conexión con esta dimensión sutil, que bueno, vamos tomando contacto de a poco a través de ir generando conciencia, porque el ser es conciencia. La mente es un programa que viene del pasado y viene en referencia externa. El ser es conciencia, es una dimensión sutil, tiene que ver con la intuición, hay anticipación. Cuando estoy conectada con esta otra dimensión, puedo anticiparme a los hechos, mientras que desde la mente algo me sucede y de repente me sorprendo cuando ya está consumado, digamos, ¿no? Yo te contaba que, bueno, un poco desandando este tema, el otro día con mi terapeuta, que le mando un beso, Fernanda, ella me decía, la magia ocurre siempre en el ser. Y es eso que vos decís de puede anticiparse. Claro, porque ve más allá, porque el ser tiene una perspectiva, una mirada como si fuera desde la montaña. Claro. Mientras que la mente es en la llanura, digamos, donde uno ve los cuadros, pero no los ve todos juntos y a la vez. Claro. Desde la montaña se ve una visión amplia y con una perspectiva muchísimo mayor. De ahí que nos podemos anticipar. Y la intuición tiene mucho que ver con esto. Claro, porque la mente tapa la intuición. Claro, porque aparece el pensamiento. Busca respuesta. A ver, ¿por qué digo esto? ¿Por qué? Entonces, tapa la intuición. Claro, exacto. Y se refiere a algo que a otro le sirvió. Es un pensamiento, una creencia, un mandato que viene de antes, viene del pasado. En cambio, la intuición está conectada con el aquí y ahora. El ser está conectado en el aquí y ahora y está conectado directamente con la vida y con la experiencia. La mente piensa la vida, no la entiende, y piensa la experiencia, la juzga. Claro. Como buena y mala. En cambio, el ser está abierto a la experiencia, más allá de lo bueno y malo. Y el ser entra en resonancia o no. Esto de la intuición que te digo yo, a ver cómo lo podemos abrir o qué lupa le podemos poner. ¿Viste cuando vos estás con alguien y decís, hay sintonía con esta persona? Sí. Me siento en sintonía. Y a veces que no estás en sintonía y entonces hace que uno se aleje, porque como no hay sintonía, y no es porque el otro sea bueno o malo, no tiene que ver con bueno o malo, tiene que ver con que hay más sintonía o no con una persona. Esto tiene que ver con los estados de conciencia, porque vibramos, el ser es como una vibración, todo vibra en estas dimensiones sutiles. Entonces, en relación a cómo vibramos, sentimos atracción o no en relación o sea, como que si nos encontramos con un otro, estaríamos en estados de conciencia similares cuando sentimos que hay conexión y resonancia. Claro, como que vibramos en una frecuencia donde yo siento que comparto con esto, hay algo que hay una afinidad. Claro, sí, que hay veces que no la podemos entender ni ponerlo en palabras, no sabemos por qué. Esto es intuición, ¿ves? Claro. Pero porque el ser vibra, la conciencia, podemos decir que tiene que ver con esto. Entonces, porque son campos sutiles, claro. Mientras que la mente es más concreto, las emociones, podemos ya ponerle palabras, y lo físico también, con las sensaciones, el campo del ser es algo más sutil, más abstracto, pero cuando uno se abre
a esta claridad de que sí, no solo soy este cuerpo, somos mucho más, entonces van llegando la información, porque hoy está disponible la información para todos. Claro. Sí, mira, justo recién puse ahí en el Twitter y en el Face, no sé, yo pongo las cosas con mis palabras, ¿no? Pero que cuando vos abrís la pregunta, porque es algo que me acaba de suceder hace un ratito haciendo una entrevista, la entrevista anterior con Leandro, abrís la pregunta, corres la mente, ahí vienen las respuestas. Pero fue del más ser, claro. Del ser y en el instante presente, en el aquí y ahora. Claro. Y vos fijate que yo no era que vine pensando en voy a preguntar, porque generalmente trato de no hacerlo a eso, digamos. Me gusta más como conectar y ver para dónde va. Fluir. Claro. El ser fluye. El ser fluye con la vida, claro, porque se siente parte de la vida. Y la verdad que la respuesta que vino así como que fue una respuesta como trascendental, digamos, para mi vida. No es que pregunté hace frío, hace calor, sino que pregunté algo que la verdad que venía con un proceso, entonces venía así como, ¿qué me está pasando? Y la verdad que estuvo bueno, pero volviendo un poco a lo que es el ser, entonces en el ser ocurre la magia, en el ser conectamos con la intuición, en el ser... Con la respuesta. Con la respuesta. En el instante presente. El ser está en el presente. No es la respuesta de otro en otro tiempo pasado. Es la respuesta del instante presente. Mirá todos los beneficios que tiene estar en el ser. Es libertad, Mariela, mientras que en la mente somos esclavos, que nos autoexplotamos voluntariamente a nosotros mismos, porque debo ser de tal manera, porque debo cumplir las expectativas de los demás, porque debo actuar dentro de este rango. Entonces soy un esclavo integral. Me autoexploto a mí mismo, con lo cual es una jaula. Claro, porque decimos cuando estamos en la mente, estamos primero siempre en el pasado o en el futuro. Claro. Estamos mirando en referencia externa, como enseñas vos. Claro. O sea, para cumplir expectativas de otros. Porque busco el bienestar afuera también. Ajá. Busco el bienestar y la respuesta afuera. Y la respuesta afuera. Claro. Entonces tengo miedo a la muerte y miedo a la vida, porque no me animo. Ese miedo hace que me genere una desconfianza en la vida. Esa desconfianza se va transformando en una queja, me pongo quejosa y me siento víctima. Y busco afuera la satisfacción de mis necesidades, digamos, del bienestar. Es como que creo que el bienestar está afuera. Mientras que cuando estoy viviendo bajo el influjo de la conciencia del ser esencial, me siento más libre, hay más libertad. Claro. Porque como dijimos, como la perspectiva del ser es desde la montaña, ve muchísimo más. Claro. Y entonces hay más confianza en la vida. Y hay entonces más aceptación, y hay encuentro con nosotros mismos. Ya no salgo a buscar el bienestar afuera. Me encanta estar conmigo misma, me encanta encontrar mis propias respuestas a las preguntas. Obviamente que la respuesta la puedo encontrar en el diálogo con un otro, pero las voy encontrando yo misma. Esto me resuena, esto me cierra para esto que estoy necesitando. Y entonces conozco también desde el ser mis dones y talentos, claro, y los pongo al servicio de los demás. Los dones y talentos están en el ser, porque no está determinado por el hacer. Claro, la mente es pura hacer. Claro, y el ser no. Y a lo mejor es algo que no es que ese don y talento no es que es algo que hemos aprendido, qué sé yo, porque hice un curso de crochet y aprendí crochet y hago crochet y ese es mi don. A lo mejor tiene que ver con algo que no lo incorporamos, sino que es natural y que no sabemos ni siquiera de dónde lo aprendimos ni cómo lo tenemos y después lo perfeccionamos. Pero bueno, tiene que ver con esa búsqueda. Exacto. Y me viene mientras vos decís esto el tema del propósito. La mente, vivir desde la mente es una cuestión de vivir por vivir, pero no sé para qué vivo. En cambio, en el ser, al descubrir mis dones y talentos, yo ya encontré un propósito para mi vida. Encontré que puedo aportar desde mis dones y talentos y esto le da propósito a mi vida. Claro, porque aparte es la guía perfecta, porque si no te perdés.
Ujú. Porque estar en referencia externa y si, qué sé yo, o decir, bueno, tengo el propósito, yo sé que mi propósito de vida, mi misión, como vos le quieras llamar, está allá. Ujú. Ese es mi norte, vendría a ser. Sí. Y si vos no tenés claro eso y encima estás en referencia externa, puede suceder que venga otro y te diga, che, ¿y vos por qué no te dedicás a tal cuestión que es bueno? Y capaz que vos arranca por ahí. Y yo me lo creo Claro. porque viene de afuera, porque he depositado el saber afuera. Claro, porque el otro tiene la verdad. En realidad nos han enseñado así, Mariela. El maestro era el que tenía la verdad y el alumno era el que sentadito tenía que aceptar todo lo que decía. Claro. ¿Sí? O sea, fuimos formateados con esos Así. programas, claro. Porque obviamente despertar el ser, como decíamos, da muchísimo poder y libertad. Ajá. Y eso hace que todos estemos Bueno, pero hasta como mismo iguales. no hablemos de la educación formal de la escuela, sino también de lo que es este camino de transformación, ¿no es cierto? Cuando nosotros vamos, qué sé yo, a hacer un nivel de registros akashicos, un nivel de Reiki, todo lo que dice el maestro es ley. Es así, Mariela, tenés razón. También en esto que es trabajar sobre nuestro ser, a veces se disfraza esta cuestión que nos mantiene con referencia externa, nos mantiene Claro. creyendo que el poder lo tiene el otro. En realidad el otro puede tener un saber y un conocimiento, me lo comparte y yo desde mi ser voy encontrando mis propias respuestas respecto a este conocimiento. Claro. Pero para él va a significar y va a tener un propósito ese conocimiento. Para mí puede ser otro diferente. Porque a lo mejor la experiencia es distinta. Exactamente. El aprendizaje es el mismo, pero la experiencia a lo mejor es... Y ahí está la riqueza de las diferencias, si bien venimos todos del mismo origen y somos todos iguales, es la riqueza de la diferencia que nos hace a cada uno tener algo para dar, algún don, algún talento para dar y para servir a la vida, ¿sí? Bueno, no sé cómo terminamos en los dones y talentos. No sé, es que el ser trabaja desde ahí. Desde ahí. El ser en el mundo se Sí. encontró consigo mismo, Sí. se encontró con que no solo es un cuerpo, mente y emoción, sino que, wow, soy algo más. No sé qué nombre, pero yo tengo intuiciones, siento que tengo atracción o sintonizo con ciertas personas, con otras no. Y otra cuestión que es importante, Mariela, es que no es que nosotros estamos poniendo como endemoniando la mente, en absoluto. La mente, hemos dicho en otros programas, que es sumamente importante para nuestro trabajo, para nuestra planificación, para un montón de cosas, nos ha traído hasta acá. Lo que tenemos que hacer es reconciliar estos aspectos nuestros, este aspecto concreto y este aspecto abstracto. Es decir, que la mente esté al servicio del ser. No que lo obstaculice, lo confunda Claro. y no lo deje expresarse, Que nos sino sirva para... claro, para nuestro objetivo, para programar, para planificar, para ejecutar, que sirva para eso. exactamente. Pero no que esté nos al servicio, Claro. que esté al servicio, pero que no que sea una barrera que me impida experimentar lo que mi ser elige experimentar para crecer en conciencia. Claro. Entonces, de repente, si yo me encuentro que haya una experiencia que quiero vivir, pero mi mente me está diciendo, no, tené cuidado, cuidado con esto, cuidado con lo otro, vos no naciste para eso. Uy, mirá si te sale mal, mirá si decís pavada, ¿cómo vas a ir a dar una charla? Y si se te ríen y si se te burlan. Claro. Todo eso me pasa. Todo eso me pasa a mí. A mí también. Entonces, esa es la mente, ¿ves? Esa es la mente. Pero si yo he aprendido a observarme, entonces puedo ver esos pensamientos y le puedo decir, tranquilízate, que en conexión con algo más grande, yo ya sé lo que voy a ir expresando de instante tras instante. Quédate tranquila, que todo va a salir bien. Claro. Ahora vos quédate tranqui, que aparece otra dimensión de mí a funcionar en este aquí y ahora. Entonces, el ser dirige a la mente y no es al revés, la mente quien quiere dirigir, porque la verdad que no puede jamás dirigir la mente, que es algo más bien concreto, a esta dimensión del ser que es muchísimo más grande Sí, y más es poderosa. Sí.
También un poquito como para hablar de un caso, como para bajar un poco todo esto acá a lo cotidiano, era que hablábamos del caso de una mujer que en su manera de relacionarse con, bueno, la pareja, que como siempre decimos, la pareja es el espejo más, ¿cómo decís vos? Transparente. Más transparente, eso lo aprendí de vos, bueno, que como que siempre actuaba buscando como un resultado. Entonces todos los pasos que daba o que hacía al estar con un otro, al encontrarse con un otro, buscaba un resultado específico. Claro, ¿no en es un cierto? vínculo tan profundo como es el de pareja y tan íntimo. Claro. Y por supuesto que el 75% de las veces estaba frustrada, porque, bueno, como para meterle una estadística, pero ¿por qué? Porque en realidad a lo mejor ese hacer, como estaba condicionado con la mente, no tenía nada que ver con su ser. Exactamente. No se permitía ir hacia esta persona y volver como un puente, sino que la mente le ponía una barrera. No estaba en el aquí y ahora. Tenía una expectativa. Esto tiene que ser de tal manera. Con esa expectativa en el resultado, no podía conectar con lo que verdaderamente se Claro. estaba dando en ese instante presente. Bueno, las mujeres somos muy de eso. Sí. Bueno, digo yo. Bueno, ahí trajiste, Bárbaro, un ejemplo bien concretito de lo que es quedar atrapada en la mente. Si esta mujer queda atrapada en esos pensamientos enfocada en los resultados en vez de en la experiencia, Ujú. el ser sería enfocado en la experiencia para crear conciencia, la mente sería enfocada en el resultado. Fantástico para el trabajo, pero para una relación de pareja, no. Claro. Entonces, si esta mujer queda atrapada en querer vivir la experiencia solo desde la mente, y bueno, va a vivir frustrada y no va a poder lograr lo que su corazón y su intuición está anhelando, que es esa intimidad que uno quiere lograr con un otro, ¿no? Ese encuentro de ser a ser, de alma a alma, Claro. que como decíamos se da cuando entramos en sintonía con un otro. Yo te decía, las mujeres somos muy así, porque vos fíjate que, bueno, en charlas de mujeres, ¿no? Vos salís con un pretendiente, ponele. Entonces ya al otro día a la mañana empieza el grupo de WhatsApp. ¿Y qué te dijo? ¿Y? ¿Es casado, soltero, divorciado? Bueno, pero ¿y qué te dijo? Bueno, ponele, nos dimos un beso. Bueno, y entonces ahora son novios. Ya queremos ponerle Claro, el título. ¿viste? Va a decir, bueno, no sé, qué sé yo, no, viste, la definición. Siempre estamos buscando o Ponerle si no, un nombre. Esa claro, es la mente, ¿ves? o es el amor de mi vida. Claro. Donde dicen, bueno, pero a lo mejor es el amor de tu vida. Y yo mucho no creo en el tema del amor de la vida, de que hay un solo amor. No, yo tampoco. Desde la Claro. experiencia lo puedo decir. Claro. Porque si no, Además si no, uno va madurando y va amando va más maduramente, claro. entre comillas, valga la redundancia. Pero aparte porque si no me limita el amar, mi amar está limitado a que venga una sola persona con un paquete bajo su brazo, me lo imagino yo esto, que diga soy el amor de tu vida y se termine la historia ahí. Y quede anclada de Ahí. por vida a ese amor de mi vida que quizás no pudo continuar. ¿Qué hago? ¿Y entonces qué? Dejo de experimentar lo que es el amor de pareja. Claro. Ha sido un amor intenso, un amor profundo, pero ya cumplió su propósito. Claro. Entonces, si no, no hay evolución. Exacto. Entonces, desde esta claridad, que este amor cumplió su propósito, me despido con agradecimiento. Gracias por lo vivido juntos. Y entonces ahí hay posibilidad, como nos enseña Bert Hellinger, de ir hacia una nueva pareja. Porque si no, en el caso que vos decís, quedó anclada, quedó esclava, digamos, de ese amor de mi vida. Claro, porque sucede una sola vez y bueno, si te formaste... Eso sería un apego, ¿ves? Eso es vivir desde la mente y dijimos uno de los aspectos de la mente era la cuestión del apego. Dijimos creencias, pensamientos, ahí habría un apego. Ajá. Quedarme apegada a este vínculo y de repente ya cumplió su propósito, ya está. Ya aprendí lo que tenía que aprender de esto. ¿Cómo hago para poder soltar, soltar y abrirme a nuevas experiencias? Y soltar y agradecer, como decíamos, ¿no? Entonces Claro, eso... porque lo importante es ver la experiencia y el aprendizaje para la evolución en toda esta cuestión. Si yo me quedo en la búsqueda del resultado, me pierdo
más experiencia, me pierdo aprendizaje, me pierdo... Además que la vida no la es resultado, felicidad, la no vida sé. es experienciar, experimentar, vivir. Vivir viviendo, te decía, me resonaba para Claro. ponerle el título. Vivir viviendo o ser un verdadero vividor. En el buen Que sentido en el también. buen sentido, Sí. ser un verdadero vividor es vivir intensamente cada momento que la vida me presenta, ¿sí? Ajá, buenísimo. Mientras que lo otro sería enfocado en resultado, tengo la idea de que esto tiene que ser así y cuando no es me frustro constantemente. Ujú, Es buenísimo. como no fluir con la vida. Ujú. Si No no, entregarme al fluir de la vida. claro, es creer que yo tengo el poder de decidir cuál tiene que ser el resultado. O sea, se esconde de alguna manera la soberbia, mientras que el ser vive con una aceptación a la vida como es, con una confianza en los procesos de la vida, sabiendo que todo es para bien, que todo es para generar conciencia. Claro. Sí, es maravilloso. Y aparte se vive en libertad. Como Eso es lo decís. esencial, Mariela, la libertad de vivir desde el ser. Vivir desde la mente es una jaula y somos esclavos de nosotros mismos. Pero para sintetizar, lo que nosotros queremos transmitir es que nos podamos pesquisar a nosotros mismos cuando estamos atrapados en la mente, que tranquilicemos la mente, porque la amamos a la mente, porque nos sirve, obviamente, para un montón de cuestiones de la vida, y lo que tenemos que ir haciendo es ir sintonizando para que la mente y nuestro ser puedan vivir en sintonía y pueda estar la mente al servicio del ser. Y no pretender que la vida esté al servicio. Claro. ¿No? Así que bueno, hay que estar atento, despierto y autoobservación, como siempre decís vos. Sí. Autoobservación para poder pesquisarnos y decir, no, acá estoy en la mente. Claro, Bueno. es que constantemente, o sea, yo misma también me veo y lo que hago es hablarme así, tranquilízate, ahora déjame con esto que yo ya sé lo que voy a hacer desde otra dimensión. Entonces uno tiene que buscar sus propias estrategias, como decimos siempre, para poder ir hacia una sintonía entre estos dos aspectos nuestros, que es algo concreto y es algo más abstracto. Pero el poder está en lo abstracto. Lo concreto viene de acá arriba. Claro. No es al revés. Lo que yo vivo acá en esta experiencia se gesta acá arriba. Claro, no es que lo... No lo creo de No acá lo abajo. creo de abajo. No, se gesta acá arriba, el ser quiere experimentar esto. Y entonces el ser quiere experimentar y a veces la mente le dice que no. Y entonces me aparece otra circunstancia, otra igual, otra igual, otra igual, porque el ser quiere experimentar. Hasta que yo no me genere conciencia de esa circunstancia y me permita vivirla tal como es, se seguirá repitiendo. Una y otra vez, señores. Anoten. Bueno. El que manda, el que tiene el poder, es el ser esencial, el ser original. De ahí viene la cuestión. De ahí viene el poder y la libertad. Poder para servir a la vida. Desde los dones y talentos que cada uno tenemos. Buenísimo. Guadalupe, ¿hay algún ejercicio, algo en tu página para esto? ¿Conexión con el...? Sí, hay que entren a despertar y crecer, como siempre decimos, y en los ejercicios liberadores van a encontrar. Van a encontrar, es www.despertarycrecer.blogspot.com. Ahí en los ejercicios liberadores. Seguro que hay para la conexión con el ser y para tranquilizar la mente. Hay. En la parte que dice vida, ahí están los ejercicios que tienen que ver con esto. Pero siempre es ir agudizando la autoobservación y cada vez van a ir viendo cómo pueden pesquisarse a sí mismos en estas cuestiones. Y vamos creciendo en conciencia. En eso estamos todos. En eso estamos todos, señores. No se termina el viaje. A ver, que quede claro. Queda todavía, estamos vivos, así que tenemos que seguir creciendo. Es así. Además, cuando nos morimos volvemos a esa otra dimensión. Es un renacer a esa otra dimensión que es abstracta. Se termina esto, este vehículo para esta experiencia concreta y se nace desde esa dimensión nuevamente. Está bien. Bueno, Guadalupe, muchísimas gracias. Hemos parloteado lindo hoy. Así que nos volvemos a encontrar el sábado que viene a ver con qué otra experiencia. ¿A dónde ponemos la lupa? ¿En qué experiencias ponemos la lupa? Claro, ¿a dónde ponemos la lupa, señores? Así que bueno, agradecerte y nos encontramos el sábado que viene. Ok, gracias a vos, Mariela. No, por favor. Nos vamos a...